Hola ideadores, aquí vengo hoy un poco en penumbra porque quiero enseñaros esta Lightbox. Con el marco que compré en el Teddy vamos a hacer esta especie de marco diorama muy fácil. Vamos allá. Hola ideadores. Bueno, cuando os enseñé este marco que había comprado en el Teddy, os di varias opciones sobre lo que queríais que hiciera. Y ganó por una mayoría aplastante la Lightbox. Y eso que entonces no sabía cómo se llamaba, ahora ya lo he averiguado. Lightbox, que es hacer con varias siluetas de papel una escena. Entonces, lo primero que he hecho ha sido medirlo y, bueno, aunque aquí pone 20 x 20, es un poco más lo que mide el interior de mi caja. Y he recortado con esas medidas 4 cartulinas. 4 cartulinas de papel blanco. Entonces, una de ellas la voy a dejar tal cual está. Y en las otras 3 voy a hacer mi paisaje. En este caso voy a aprovechar para hacerle el regalo de cumpleaños a mi cuñado, que le gusta mucho Batman. Y bueno, como él no me ve los vídeos, pues no va a haber spoiler ni nada por el estilo. Entonces, lo que he hecho ha sido descargarme de internet algunas siluetas. Esta, que es la cabeza de Batman, se reconoce bastante bien. Esta de aquí, que esto no lo voy a usar porque no, aunque he estado pensando, no he visto cómo poner la luz de Batman, pero sí que el perfil de Batman lo voy a usar. Y una ciudad. Entonces, lo que haré será en la de enfrente del todo, la que va a ir más cerca de la persona, poner la silueta de la cabeza de Batman. En la siguiente, poner la silueta de Batman y al fondo del todo la ciudad, y así Batman quedará como delante de la ciudad. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar a la cartulina? Yo tengo una mesa de calcar o una tabla de luz, como la queráis llamar, y es lo que voy a usar para que sí lo podáis ver. Pero si no tenéis, no pasa nada, os ponéis en la ventana y con el sol, sobre todo ahora que hace bastante sol cuando quiere, pues podréis calcarlo sin problemas. Entonces, como os digo, en la primera de todas vamos a hacer la silueta de Batman. La centramos en nuestro papel y la voy a calcar. Voy a hacer el cuello un poco más arriba para que luego no tenga problemas a la hora de pegar las hojas. Tal es algo que no va a importar a la hora de reconocer la silueta. Y ahora voy a marcar en el papel por dónde voy a poner, por dónde está mi cartulina, porque luego la siguiente cartulina la pondré en el mismo sitio. Ahora os explico por qué. Vale, esta cartulina será la frontal, ya la tenemos. Voy a ir con la segunda. La segunda la voy a colocar en el mismo sitio porque lo primero de todo que voy a hacer va a ser calcar también la silueta, pero un poquito más grande. Como veis la hago como, no sé, medio centímetro por fuera más o menos, para que en ningún caso me tape después la silueta que voy a poner delante. Vale, voy a poner aquí un 2 para saber que es la segunda, porque antes de cambiar lo que voy a hacer va a ser en la tercera volver a calcar la silueta, pero esta vez todavía un poco más grande. O sea, ahora dejaré pues como un centímetro, un poco menos, depende, más o menos. Vale, esta es la tercera. Entonces, ahora vuelvo a recuperar la segunda, porque sobre la segunda tenía que hacer luego
la silueta de Batman. Entonces ya con mi silueta dibujada voy a poner ahí la silueta de Batman y la calco. Esta será la segunda. Y esta es la primera. En la tercera lo que voy a hacer va a ser calcar la silueta de la ciudad, pues para que quede como un fondo, así. Vale, ya tengo preparadas mis siluetas, entonces ahora tengo que recortar. De aquí quitaré todo esto fuera. En esta quitaré esto de aquí y dejaré la silueta de Batman. Todo esto fuera. Y en esta de aquí quitaré todo esto de aquí. Esto, claro, si tenéis un plotter de corte, pues es mucho más fácil porque lo metéis al programa y os lo corta la máquina. Pero yo no tengo uno donde me quepan estas cartulinas, así que lo voy a hacer a mano. Lo podéis hacer o bien con tijera o bien con cúter, como os sintáis más cómodos. Voy a recortarlo y volvemos. Ya tengo mis siluetas recortadas. Y ahora ya vamos a comenzar a ponerlas. Antes de ponerlas, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el cristal, sobre todo por la parte de dentro. Por fuera lo podremos limpiar después, pero por dentro no. Entonces vamos a comenzar a montarlo. Pondremos las siluetas al revés de como lo hemos calcado, para que el lapicero quede hacia adentro. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la silueta de la cabeza de Batman. Esta primera no la pegaremos para que no se vea el pegamento, porque habría que pegarla contra el cristal. Ahora, el resto de siluetas, ¿qué vamos a hacer? No sé si veis, tengo aquí cortados unos cartoncillos. Es cartón de 2 milímetros de grosor y lo he cortado, pues no sé, como unos 3 o 4 milímetros, porque los vamos a pegar alrededor, así. Los he cortado de unos 20 milímetros más o menos y luego lo que sobraba. Entonces los vamos a cortar y a poner así en los laterales para separar una de otra. Entonces, porque lo ideal es que quede un pequeño espacio entre una cartulina y otra cartulina, pero la verdad es que no tengo tampoco mucho margen para separarlas, así que con estos 2 milímetros del grosor del cartón va a ser suficiente. Voy a colocar un poquito de cola, poquito, sin pasarme, porque si no luego nos va a costar mucho. Y la voy a colocar, espera, que se me daba la vuelta, aquí, con los 2 milímetros hacia abajo, o sea que me quede así, los 2 milímetros de altura entre papel y papel. Ahora colocamos también un poquito de cola encima de estos cartones y aquí vamos a apoyar la siguiente silueta, como siempre con el pegamento hacia mí. Vale, veo que voy a tener que recortar un pelín de un lateral.
pegamos la tercera. Ahora podéis ver esto de que las siluetas van cada vez más hacia adentro. Esta igual tendría que ir un pelín más por dentro. La voy a cortar aunque sea ahora, porque lo que no quiero es que se vea por delante de la primera. Mirad cómo va quedando. Bueno, y ahora tenemos que poner una última capa de palitos o de maderitas, o sea, de cartoncitos, perdón, y colocaremos la que está completamente sin recortar. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y ahora, para que sea una lightbox, tenemos que poner la parte de la luz. Normalmente yo había visto poner de este tipo de luces, pero es muy gruesa y no me va a caber ahí. Así que lo que voy a hacer va a ser colocar una de estas, que además a mí me gustan más porque tienen la petaca más fina y entonces pues va a caber mucho mejor en la parte de detrás del cuadro, disimulada, para poder encenderla cuando queramos. Comprobamos que funciona y lo que voy a hacer va a ser pegar las luces por aquí alrededor. Lo podéis hacer con pegamento o con una pistola de silicona. Voy a empezar a pegarla por esta parte de atrás. La meteremos como por aquí, entonces voy a empezar a poner aquí. Y el asunto es ponerlas sobre todo alrededor, que es por donde tendrán que ir las luces. Estas que son de este tipo, yo lo que veía es que las pegaban por aquí, por el lateral, pero ya os digo que es que a mí no me van a caber, así que de todas maneras este tipo de luces que son como puntitos, incluso si me quedaran por aquí detrás no me importaría, porque como son como tenemos un escenario, digamos, que pueden ser perfectamente las estrellas, pues quedarían hasta bien. A estas que tienen las luces más espaciadas, lo que voy a tener que hacer es darle muchas más vueltas. Y ahora aquí irá nuestra tapa, que le voy a quitar esto de aquí. Y para que pueda salir el cable, le vamos a hacer, pues por aquí más o menos, voy a marcar un agujero en la tapa para sacar el cable. Entonces, para eso, ¿qué voy a usar? Pues una multiherramienta. No sé si esta será la broca más adecuada, pero yo creo que me va a servir bastante bien. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Vamos a colocar que tenía esta pieza para si se quiere colgar el cuadro. Y a ver cómo queda. Uy, qué poquita luz. Uy, tiene muy poquita luz, por eso ponían de las otras. Pues como veis, esto tiene muy poca luz. Así que me quedan dos opciones, o ponerle más o intentar meter esta. Yo voy a intentar meter esta. Lo malo es que es lo que os digo, esta tiene la petaca más gorda y va a ser peor, pero bueno, como lo hemos puesto con silicona vamos a poder quitarlo sin problemas.
Son verdes. Ay, sí, aquí lo ponía, verde. Bueno, tampoco quedará mal, porque el verde le da un aire muy así a Batman. Bueno, no es perfecto, pero ahora sí que queda bastante mejor, porque ya se ven bien las siluetas, se ve el cielo. Supongo que habrá que hacerlo, es que claro, si lo haces con una cartulina más fina para que traspase más la luz, es más difícil que se sostengan las figuras. Podríamos hacerlo con folio en vez de con cartulina, pero entonces es más difícil que se sostengan las figuras. Yo supongo que el kit de la cuestión está en ponerle unas luces más intensas, pero la verdad es que creo que queda bien. Además, lo del toque verde me gusta. ¿Vosotros qué pensáis? Lo voy a acabar de montar. Bueno, ahora lo que tendré que hacer será... Espera, que voy a volver a poner la luz. Voy a cerrar las pestañas para sujetarlo. Uy, espera, que no le he puesto lo de colgar. Y ahora lo que tengo que hacer es juntar esto a la base, a la parte de atrás. Por eso os decía que es mucho mejor esto, porque esto es mucho más disimulado, se va a pegar aquí mucho mejor y no va a abultar. El otro va a abultar bastante más, pero bueno. Siempre que pongáis una petaca de estas de luces, acordaros de ponerlas con la parte que se abre hacia afuera, para que puedan cambiar luego las pilas si hacen falta. Bueno, voy a esperar a que se seque y os enseño cómo queda. Bueno, y así queda finalmente la Lightbox de Batman. Bueno, no es exactamente lo que yo esperaba, pero estoy bastante contenta con el resultado. Podéis probar a hacerlo con una cartulina un poco más fina, pero como os digo, a mí me da miedo que con un papel más fino no se sostengan las figuras, porque además estas tenían como mucho recoveco. Igual con una más sencilla puede aguantar más fácil. De todas maneras, ya sabéis que la podéis personalizar a vuestro gusto. He visto algunas súper chulas del Principito, de Star Wars, con paisajes de bosques, de hadas, un montón de cosas diferentes. Si os animáis a hacer alguna, mandadme la foto. Nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.